Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición del día de hoy, correspondiente al 8 de mayo del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca binacional, llevándoles información en señal abierta a Venezuela y a Colombia, el área fronteriza, pero también a través de nuestros canales digitales, nuestra plataforma digital que nos permite por vía streaming llegar a todos ustedes en cualquier parte del mundo en este momento o en edición postdatada, como usted quiera. Este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, en los mediodías iniciamos los comentarios con nuestro amigo en la sala, Carlos Ucategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Bueno, Alan, muy bien, pero bastante triste con lo que pasó en Texas con el tema de los migrantes venezolanos saliendo del refugio. Ha sido uno de los temas a nivel internacional que ha copado los titulares, tanto en los portales digitales y por supuesto en los periódicos impresos y en las televisoras, tanto de los Estados Unidos, en el oeste y por supuesto en el país. Bueno, las imágenes que hemos logrado ver este fin de semana son brutales. De verdad que hay una escena de salvajismo, lo que se vio allí, unas personas que indefensas estaban simple y llanamente esperando un transporte y un carro alocado ha llegado y los ha atropellado brutalmente. Según se ha dicho por parte de la organización Venezolanos en Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos, donde ocurrieron los hechos, el sujeto que manejaba el vehículo tiene como nombre George Álvarez, es mexicano y es residente allí mismo de Roswell, Texas, aparentemente bajo intoxicación por drogas o alcohol, afirman las autoridades, pero sin embargo todo esto está sujeto a investigación. Pero, ¿qué razones, qué motivo, qué generó la reacción de esta persona para atropellar de esta manera violenta y salvaje al grupo de venezolanos que estaban allí? Pues es objeto de investigación y tendrá que analizarse, porque no fue un norteamericano que hizo esto, fue un latino, un mexicano. Un hispano. ¿Sí? Entonces, Carlos, pues ahí las circunstancias quedan en una sombra de dudas, porque ¿qué pudo haber provocado la reacción de este hombre que de manera salvaje provocó la muerte de 8 personas? Sí, y lo lamentable del caso, Alan, audiencia, es que el individuo estuvo 4 años en prisión. Hasta el momento las autoridades norteamericanas están en el proceso de investigación. Sabemos que por A o por B en los Estados Unidos se castiga de alguna u otra manera estos hechos que son muy lamentables. También hubo una masacre en Texas con rifles de asalto y por supuesto el presidente John Biden está tratando de controlar esa acción para reflejar dentro de la Carta Magna de los Estados Unidos, en la enmienda que tienen los americanos sobre el tema de los armamentos, ya no venderle armas a la población civil. Es una realidad de lo que está pasando y lo triste del caso, Alan, es que nuestra migración hasta el momento, por primera vez, no sé si observaste, la Cancillería venezolana versó el tema de que hagan algo por los venezolanos. Sí, la Cancillería venezolana reaccionó porque el hecho ocurrió en Estados Unidos, pero todavía estamos esperando la reacción por lo que ocurrió en México con nuestros Exacto, hermanos y compatriotas venezolanos. O sea, esa es una Cancillería hipócrita, porque actúa de acuerdo al totalmente. interés político. Ahora, como los hechos suceden en Estados Unidos, pide, solicita, clama la atención a los migrantes venezolanos que están en esta zona, que por cierto, están allí por culpa del régimen de facto que ha llevado a la migración forzosamente a dispararse en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Esa es la verdad verdadera de los hechos, pero no es la primera vez que ocurre un hecho como este con migrantes venezolanos. Debemos recordar que hace aproximadamente 2 años ocurrió un atropellamiento masivo en Perú
en donde Sí, unos ciudadanos migrantes venezolanos estaban acostados a la vera de la carretera buscando tranquilidad y un hombre en un camión de manera intencionada les tiró el camión por encima y provocó la muerte de algunos y graves lesiones a otros. Hay que ver también las lesiones que sufrieron 10 venezolanos que en los mismos hechos de Brooklyn pues se encuentran actualmente en atención médica. Pero de verdad que estos hechos conmocionan porque marcan algo que no podemos identificar claramente, pero que algunos dicen que tiene tintes xenofóbicos. Y obviamente, pues, esto es más preocupante aún porque ya genera ciertas condiciones de preocupación para toda esta gente y para todos los venezolanos que están actualmente en cualquier punto del mundo migrando. sí, eso es correcto, Alan. Y lo otro es que ya hay un campamento de migrantes venezolanos, en su mayoría en toda la frontera, a la espera de la culminación del parole del título 42, que ya lo que faltan son, sin temor a equivocarme, 5 días, correcto. Y están a la espera, pero están en un campamento netamente, la gran mayoría venezolanos, haitianos, algunos que otros colombianos y por supuesto nicaragüenses. Bueno, hay que hablar también, aprovechando que estamos hablando de este tema de migración, que se realizó el vuelo humanitario este domingo en la madrugada con Correcto. destino a Venezuela, que recogió migrantes venezolanos en la frontera de Arica, en Perú, en Chile, 115. 115 allá, pero recogieron otro grupo en Lima, porque el vuelo Correcto. no fue directo, el vuelo fue desde Tacna, saliendo hasta territorio, hasta Lima, Perú, donde recogieron a otros migrantes, y bueno, y ahí se fue el cupo completo hasta, hasta Caracas, Venezuela, y bueno, lo importante fue que esta gente salió, pero también hay que reseñarle que quedaron como unos 200 y tantos venezolanos en esa frontera entre Eso es Perú y correcto. Chile, y esto pues también hay que buscarle a ellos una alternativa, una solución. Yo me imagino el desespero de muchos que aspiraban a irse en este vuelo, pero se quedaron en tierra, ¿no? Eso es correcto. Aparte de todo, Alan, la gran mayoría está saliendo los que tienen realmente sus documentos en regla. Es decir, pasaportes, estén vencidos o no, sus cédulas de identidad, pero también porque hay una situación con los connacionales que no han perdido los documentos en el camino desde el tapón del Darién, desde Colombia, Venezuela, y no han tenido la oportunidad de poder someterse a este vuelo humanitario, salida humanitaria hacia el regreso hacia Venezuela. Bueno, hay preocupación en las autoridades chilenas porque a partir de este vuelo humanitario se ha incrementado el número de migrantes que se van hacia la frontera entre Perú y Chile. Correcto. Y ya las autoridades dijeron, no van a salir más vuelos desde esta zona. El próximo vuelo humanitario vamos a coordinarlo para que salga desde Santiago, porque no queremos que esta frontera se vuelva a llenar otra vez de migrantes en condiciones difíciles. Fíjate, una cosa que evidencia lo que están diciendo las autoridades. Ayer estaban entrevistando a las organizaciones que prestaban apoyo logístico a los migrantes venezolanos en esta zona de frontera entre Perú y Chile. Y bueno, dijeron que ellos preveían que a raíz de que se iban 120, iba a reducir el consumo de raciones de alimentos. Más bien le faltaron alimentos en el día de ayer. Le Esto faltó quiere decir que alimentación, correcto. se fueron algunos, pero llegaron otros. Y esto pues no es precisamente lo que quiere la autoridad chilena, mucho menos lo que quiere la autoridad peruana, convertir esa frontera en un punto de concentración y de presión a los habitantes naturales de esa zona, sino ni tampoco para los servicios de atención de salud, porque la zona es totalmente inhóspita. Temperaturas muy frías en la noche y muy calientes Y en muy el día, caliente en el y es un día, desierto prácticamente. Ahí no hay cómo totalmente. ofrecerle mayor atención a la gente. Y entonces han advertido, no se vengan para esta frontera porque los próximos vuelos van a salir desde la ciudad de Santiago de Chile, Carlos.
Alan, pero también hay algo que te quería reflejar, ¿no? Y tú sabes de este tema, que es la situación que hay muchos connacionales o muchos de diferentes países entre Costa Rica y Guatemala. ¿Qué ha pasado con ese tema? Muchos no tienen ni siquiera la manera cómo llegar, cómo salir de otro, porque les están cerrando las fronteras tanto en Nicaragua, tanto en Guatemala, y esto se ha quedado, como quien dice, en el retrete. Esa es la realidad. Y muchos de ellos están padeciendo actualmente una crisis económica muy fuerte porque no les dan trabajo. ¿Qué pasa con esto realmente? Bueno, vamos a hablar en estos días con el doctor Flores, que se encuentra en San José de Costa Rica, para que él nos cuente su visión sobre el tema. Pero la verdad verdadera es que la migración ya tiene tantos focos de noticias que uno no sabe en realidad cuál escoger o en cuál concentrarse. Fíjate que los hechos violentos son los que han determinado los últimos focos noticiosos. La Sí, señor. situación entre la frontera entre Perú y Chile, la situación que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos con el incendio, y la situación que ahora ha ocurrido en Brookfield, en territorio norteamericano, en Texas, y que uno se preocupa más. Tenemos unas imágenes de Brookfield, no las más violentas, obviamente, pues no se las vamos a colocar acá, porque son de verdad muy impactantes. Vamos a Fuerte. colocar otras imágenes posterior a los hechos para que usted vea la narración de un venezolano que está ubicado y que presenció los hechos y que se ha convertido en testigo de sección de los mismos. Veamos este video, Camilo. O sea, hasta ahora todos son venezolanos. Los heridos, los muertos que pasaron en Texas. Una camioneta pasó y se los llevó a todos. No se sabe si fue a propósito. Ese sí está difunto. Ese que está allá también. Allá está el otro que también está difunto. Bueno, Carlos, esa es la atención de los servicios médicos de emergencia. Mira, en las imágenes que vimos, hay por lo menos 3 personas de los que quedaron heridos que perdieron una pierna, por lo menos. Sí, Es gente que el mundo se le va a cuesta arriba. Es gente que ya había logrado estar en Estados Unidos. Los que estaban allí sentados son personas que están en proceso ante juez de migración. Es decir, sí, en la corte. habían dado un paso más en el proceso de regularizarse en los Estados Unidos. O sea, estaban cerca de regularizarse. Ocurren entonces estos hechos y estos jóvenes, porque fueron rostros jóvenes los que yo vi allí, este, con un órgano mutilado, imagínate tú qué posibilidades tienen cuesta arriba ahora con esta situación de salud para poder cumplir esa perspectiva de sueño americano. De verdad que es doloroso lo que vimos ayer, y sobre todo es doloroso que haya muchos de ellos, yo te aseguro que casi todos, atravesaron toda la ruta de Centroamérica, pasaron por México, llegaron a los Correcto. Estados Unidos y le ocurre esto en territorio norteamericano. De verdad que es una Muy situación lamentable bastante estos hechos. lamentable y dolorosa, Carlos. Sí, y fíjate algo, que ojalá el gobierno norteamericano, y tú conoces bien cuál es el punto, tengan una razón humanitaria para poderlos ayudar tanto en la parte de salud y recuperación, porque ahí están ya inhabilitados totalmente, Alan. Ahí hay personas que, como lo indicaste, y tuviste los videos que no se pueden colocar por la crudeza, donde están mutilados de una pierna, de un brazo, y lamentándolo mucho los que fallecieron. Sí, es lamentable. Bueno, cambiemos de tercio. Pasamos de esta noticia dura, difícil, triste, a una noticia un poco más alentadora. El juez federal Paul Matei del Tercer Circuito de los Estados Unidos aceptó una moción interpuesta por la Junta Directiva ad hoc de PDVSA, esta que nombró la Asamblea Nacional Legítima,
reconocida por el sistema de justicia de Estados Unidos, y detuvo las acciones de embargo contra Citgo. Sí, PDVSA correcto. ad hoc va a negociar con los acreedores para proteger Citgo. Esa es una excelente noticia. No podemos, mire, en esta Por circunstancia supuesto. país, no podemos perder Citgo. Ya por lo menos con esta decisión, Alan, se salva a esta empresa, que es muy importante, sobre todo para una Venezuela democrática. Recuperar esta empresa es un punto alentador de tantas cosas crueles que ha hecho la estatal PDVSA, que manejan la gente de esta pandilla, de saqueadores, Alan, de ladrones, de truanes. Y esperemos que otras noticias buenas tengamos en los próximos días, que sabemos que sí van a pasar. Bueno, como comentábamos la semana pasada, Citgo operativa y financieramente está bien, se recuperó. Correcto. La empresa ya produjo ganancias nada más y nada menos que por 2.500 millones de dólares durante el semestre pasado. Operativamente está bien, tiene un buen valor en el mercado, más o menos entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, pero las acreencias las tienen acá. ¿Y de dónde viene Por esa supuesto. acreencia? Como le recordábamos la semana pasada, las acreencias provienen del hecho de que el gobierno de facto, de manera irresponsable, colocó a Citgo como garantía de créditos que nunca cumplieron la función para la cual se habían generado. La colocó como garantía de tenedores de bonos, de una emisión de bonos ilegal que hizo, y la colocó en posición de riesgo cuando Chávez expropió de manera alocada un poco de empresas, y esas empresas, entre ellas empresas de petróleo y Cristalex, demandaron a la nación ante tribunales, y bueno, el activo que ellos vieron más fácil para cobrar su deuda fue Citgo, y atacaron a Citgo. Pero ahora, ¿qué pasa con esta decisión de este juez norteamericano, juez federal, Paul McCain? Ocurre ahora que los acreedores, Cristalex, creo que especialmente Cristalex Por supuesto. y la gente, la gente de petrolera, pues van a tener que sentarse con la junta directiva ad hoc y sus representantes para poder negociar un refinanciamiento que permita pues el pago de esa deuda. Y bueno, con eso se le da tiempo y se salva Citgo. Recordemos que Cristales ya había llegado a un acuerdo con el régimen de facto, y el régimen de facto, como siempre lo ha caracterizado, de manera maula y de manera negligente y de manera irresponsable, incumplió a Cristalex. Le dieron 700 millones de dólares y le dieron el resto, de lo pagamos cuando podamos, en cómodas y olvidadizas cuotas. Eso fue lo que le plantearon. Eso es verdad. Claro. Yo me imagino, Alan, ¿no? Audiencia, ¿cómo sería si el régimen de Nicolás Maduro y su pandillita le ponen las manos encima a Citgo? Hermano, no queda, pero ni siquiera ni siquiera la palabra Citgo, porque la hubieran vuelto triza. No es que no existiera la empresa. Es que fíjate, Sí. el plan maquiavélico. El principal comprador de bonos de 2020 es la empresa petrolera rusa. Sí, correcto. Imagínate tú, el séptimo proveedor de gasolina de los Estados Unidos estuviera ahorita en manos de una petrolera rusa en este momento político. Bueno, ahí no hubiera quedado nada, hermano, pero No, absolutamente nada. no, es que no hubiese quedado nada. Citgo lo hubiesen deshuesado y destrozado como le hubiese dado la gana. Pero bueno, agradeciendo al gobierno norteamericano, a la Por gestión, supuesto. a la gestión del gobierno norteamericano, que ha permitido dar este respiro y este oxígeno a, a los propietarios legítimos de esa empresa, que somos nosotros los venezolanos, no el gobierno, que ha hecho con ella lo que le da la gana. Yo quisiera que el Contralor General de la República, en algún momento, ese ser que se la pasa cantándole a Maduro, ojalá ordenar una investigación sobre el destino del crédito generado por la emisión de bonos 2020 y por los créditos contratados con garantía de Citgo. ¿A dónde fue a parar esa plata?
porque esa plata supuestamente se pidió para obras públicas, pero evidentemente ninguna obra pública se cumplió durante este gobierno de facto. Y ellos se gastaron la plata. O sea, ¿hacia dónde fue? Eso es delito contra el patrimonio de contra el patrimonio del país, delito Sí. contra la cosa pública, objeto de investigación del Contralor Cantante. Pero el Contralor Cantante a lo mejor no le sale bien la rima y el verso con una canción que llame corrupto al presidente de facto. O sea, a lo mejor no le rima eso, pero es verdad. Y entonces nos estamos quedando con una deuda brutal generada por el régimen que de alguna u otra manera PDVSA, la junta directiva de PDVSA ad hoc va a tener que enfrentar, negociar y pagar, porque lamentablemente toca pagar la deuda del borracho de la familia, Así es. como ocurre en un bar. Mire, por acá estuvo Maduro, dejó este deudón, ¿quién lo va a pagar? Pues le toca pagar al resto de la familia sana. Así están las cosas planteadas en nuestro país. Que Maduro debería ir preso nada más por nada más por este caso, nada más por sitio. Debería ir preso con la junta directiva de PDVSA, con la junta administradora del Banco Central de Venezuela y con los representantes de los organismos públicos a los cuales supuestamente iban destinados los créditos. Porque de eso no han dicho nada. De eso no han dicho Eso está todo callado, Alan. absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, yo me pongo a imaginar, y lo hemos versado en diferentes oportunidades, Alan, cuando se cubra el yoyo, se destape totalmente esa olla podrida, cuando el tema del servicio eléctrico, Alan, cuando eso se destape, me imagino que va a arder Troya, porque sencillamente es una caja de Pandora lo que está haciendo este gobierno. Esto se va a destapar de un momento a otro, Alan, y todo se va a saber tarde o temprano. Sí, pero mientras tanto, mientras eso ocurre, los venezolanos pagamos por las consecuencias de la negligencia, Hagamos el pato. corrupción y estamos pagando todo el pato, porque esos 2.000 y tantos millones de dólares que se le tienen que pagar a Cristalex, esos 2.000 y tantos millones que le habrá que pagar a las empresas petroleras expropiadas, esos son recursos que bien perfectamente se hubiesen podido destinar a la salud, a la educación, a los salarios, a los sueldos y salarios, a resguardar la masa monetaria, la base monetaria del país. Pero eso no se va a ir hacia allá, eso se va a pagos de locuras flambeantes de seres de los amos del valle. claro, que nunca tuvieron previsión de futuro. Mire, la deuda externa venezolana, vamos a tratarla en algún programa en estos días, pero la deuda externa venezolana es una caja oscura, una nebulosa oscura. El día que caiga este régimen, te aseguro que al otro día están llegando todos los acreedores de esa deuda, todas las personas que emitieron deuda de manera irresponsable, porque hay que señalarlo también. De manera irresponsable, le dieron crédito a un gobierno irresponsable que irresponsablemente malversó el dinero o se lo comió en corrupción. Y eso es correcto. Y fíjate, tantas empresas fantasmas que crearon, hasta una heladería para tenencia de bonos, la carpintería para embarques de crudo. Alan, esta gente inventó las mil parafernalias para saquear al país, porque eso no hay otro nombre, saquearon totalmente el país. Claro, me acordaste de Copelia, la famosa red de heladerías que iba a hacer el gobierno acá. De heladerías. Hasta helados iba a vender el gobierno. Bueno, pero estas son parte de la barbaridad. Ni la ruta de la yaca, ni la ruta de la empanada, la ruta de las arepas aquellas bolivarianas, ¿te acuerdas? Bueno, eso duró lo que duró un peo, un chinchorro. Aquí la única ruta que funcionó fue la ruta de la corrupción. Desde Venezuela hasta el Caribe latinoamericano, pasando hacia Europa, en bancos en Andorra, en bancos rusos, en bancos turcos. En las Bermudas.
en las Bermudas. Esa fue la única ruta que el régimen puso, pero eso sí, fina, la ruta de la corrupción. Y lamentablemente pagamos nosotros el plato. El señor que está ahorita decidiendo si se gasta el poco ingreso que recibió este mes por concepto de pensión, si se lo gasta en las pastillas que necesita para su salud o se lo gasta en comida. Ese señor pagó los platos rotos de toda esta administración y seguimos pagando los platos rotos. Los más de 7 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior pagamos los platos rotos. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, pero antes de culminar, déjame comentarte algo que siempre recuerdo este punto, ¿no? Esa atornillada que tiene el primer ministro de San Vicente de las Islas, ¿será que hay unos banquitos también que están metidos y fomentándose algunas cuestiones con los testaferros de algunos de la pandillita, Alan? No, Eso es lo que yo pienso y creo que sí. mira, esta gente debe tener propiedades en ese paraíso del Caribe Así es. y se venderán como inversionistas y tendrán toda la facilidad de inversionistas. Pero de que el primer ministro de ese país es un chulo completo. Nos ha quitado a los venezolanos, Totalmente. nos sigue quitando y sigue operando como Y gestor de votos dentro de la comunidad del Caribe para cualquier votación de la OEA que el gobierno lo necesite. Eso es su papel, eso es su rol. sí, Bueno, porque se nos acabó eso el tiempo. levantan la mano sí, sí, eso levanta la mano a juro. Bueno, buen provecho hasta ahora, estaremos a las 5 de la tarde. Buen provecho para ti y para la audiencia. Hasta luego. Bueno, nos vemos, nos encontramos en la tarde. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. De regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. La inflación en Venezuela fue durante el mes de abril de 2,5%. Esto lo ha informado durante el día de hoy el Observatorio Venezolano de Finanzas, un grupo conformado por exdiputados y economistas del país. Destacaron que la inflación acumulada en el 2023 llegó a 71,8% y la interanual se situó en 471%. ¿Qué quiere decir? Interanual, entre abril del año 2022 y abril de este año 2023. Las cifras de inflación estimadas por el observatorio correspondientes al mes de abril de 2023 indican que el ritmo de aumento de precios se desaceleró significativamente al alcanzar una inflación mensual de 2,5% y la anualizada de 471%, ambas inferiores a la del mes de marzo, explicaron en su resumen publicado hoy. Detallaron que la disminución al compararla con el 4,2% de marzo fue producto de la estabilización del mercado cambiario que experimentó un crecimiento de 0,98%. Además, mencionaron que la disminución de los salarios reales, especialmente los de la administración pública, situación que se ha traducido en una contracción de ventas del comercio y consecuentemente de la demanda agregada. En medio de una contracción de la oferta agregada, este ligero aumento de precios fue posible por la mayor declinación de la demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto en términos claros, sencillo y raspado? Que la gente al tener menos plata para poder comprar, compró menos y al comprarse menos, la inflación se desacelera porque no hay presión sobre la demanda. Esto es el resultado de esta destrucción del salario en Venezuela. Según la OE, el Observatorio Venezolano de Finanzas, los precios que más se incrementaron fueron el de servicios con 12,4%, restaurantes y hoteles con 5,5%, esparcimiento con 4,9%. Igualmente los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,1%, la salud 1,3%, transporte 0,2%, mientras que los alquileres de vivienda disminuyeron en 1,5%. Al valorar la tasa de inflación anualizada de 471%, esta superó al aumento del tipo de cambio entre abril del 2022 y abril del 2023, lo que implicó un encarecimiento de los bienes producidos en Venezuela respecto a los importados. Durante el lapso, las reservas internacionales cayeron 171 millones de dólares. ¿Hasta dónde van a caer las reservas monetarias de Venezuela? De verdad que es otro problema, otro tema bastante complicado para el país.
Hay durante el fin de semana un video que se hizo viral. Es el de la hija Loredana Hernández, hija del general Hernández da Costa, preso político del país, y ella exigió su derecho procesal a presenciar las exequias de su abuelo, que falleció este domingo en Venezuela. Veamos el pronunciamiento de Loredana. Ha fallecido mi abuelo, Héctor Hernández, el padre del general Héctor Hernández da Costa, detenido en la DGCIM. Le exijo a la señora ministra de Penitenciaría, Celsa Bautista, así como al responsable del traslado de mi padre, al señor director Mauro Bracho, que procedan a cumplir con el artículo 132 del Código Orgánico Penal venezolano, que autoriza el traslado de mi padre para que pueda dar el último adiós a su padre, a mi abuelo. Mi padre está en su derecho de despedir a su progenitor, a mi abuelo. Así lo dicta la ley. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha rechazado hoy autorizar que el gobierno español extradite a Venezuela al empresario Diego José Mármol Rojo, quien, según el testimonio de un opositor venezolano, había facilitado información de cómo el régimen de facto de Nicolás Maduro evade las sanciones impuestas al gobierno de Caracas en la venta de petróleo. Así consta en un auto del 17 de abril al que ha tenido acceso el periódico de España. La Fiscalía de Venezuela, dirigida por el fiscal de facto, Tarek William Saab, sancionado por la Unión Europea por la persecución de los opositores, comisionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el contraespionaje venezolano, para que investigara una supuesta venta ilegal de petróleo en la que había participado Mármol Rojo. En concreto, las autoridades fiscales y judiciales de Caracas aludían que había participado en un supuesto ataque sistémico contra la industria petrolera nacional representada por Petróleos de Venezuela. Según las pesquisas procedentes de ese país, las actuaciones presuntamente irregulares del reclamado no solo afectaban a la empresa, sino también que habían lesionado el patrimonio público, ya que estos grupos estructurados cometen actos de piratería utilizando buques con identificaciones de bandera falsa para sustraer el crudo nacional e igualmente comercializarlo ilícitamente. El testigo Carlos Molina Tamayo declaró, en vista de que es contraalmirante de la Armada venezolana, reside en España, que Diego José Mármol Rojo ha colaborado con él suministrando la información acerca de cómo el régimen de facto evade las sanciones impuestas por Venezuela y sigue comerciando con petróleo que saca del país, con barcos en los que cambia de nombre y adoptando otras medidas para evitar que sean detectados en alta mar. Esta información ha sido suministrada a las autoridades españolas y a otras autoridades para demostrar a la clara los hechos de corrupción y la evasión que el gobierno de facto pretende desarrollar con esta política de venta de petróleo clandestinamente. Y esto, pues, es de interés para las autoridades norteamericanas y las autoridades de otros países que están investigando el tema. Así que, por lo tanto, se ha pedido no extraditar a este señor Rojo, Mármol Rojo, porque extraditarlo significaría darle una presa, un botín al régimen de facto en estas investigaciones que viene realizando sobre la corrupción interna de PDVSA. Vamos a ver en este momento, vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó para Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 8 de mayo de 2023. Consulta pública realizarán en Venezuela para la elaboración de un nuevo contrato colectivo para el sector docente, informó la ministra de Educación, Yelixe Santaella. Gobernador Manuel Rosales rehabilita y moderniza la emergencia pediátrica y de adultos del Hospital Dr. Adolfo Dempaire en el municipio Cabimas. Jefes indígenas del Estado Zulia y Gobierno de Venezuela analizan prioridades en materia de salud, alimentación, vivienda, cultura y deporte de los pueblos indígenas desarrollada en el municipio Mara.
Intendentes de las 18 parroquias de Maracaibo se reúnen con sus ciudadanos en la búsqueda de soluciones en sus comunidades, coordinado por el doctor Braulio Arias, quien es gerente de Seguridad, Orden Público y Paz del municipio Maracaibo. Continúan los cortes indiscriminados de electricidad en las diferentes parroquias de la ciudad de Maracaibo sin que haya un pronunciamiento por parte de la empresa eléctrica venezolana. A través del Centro de Procesamiento Urbano Alcaldía de Maracaibo, inició Plan Vamos a Poner Orden con la demolición de construcciones ilegales a terrazas de Sabaneta. Internacionales. 8 venezolanos muertos y varios heridos deja arrollamiento en el estado de Texas frente a un refugio, informó el director Víctor Maldonado. Con más del 95% de los votos escrutados, José Antonio Katz logra el apoyo de Chile para el proyecto de la nueva Constitución. A partir de este jueves, Estados Unidos levanta la normativa que restringe el paso de migrantes irregulares. Deporte. El venezolano Miguel Cabrera alcanza los 3.100 hits en las grandes ligas. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 10 de mayo de 2023. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. La oposición, a través de la Comisión Nacional de Primarias, ha publicado el reglamento que va a regir las primarias que se van a celebrar el próximo 22 de octubre de cara a los comicios presidenciales previstos para el 2024 y que establece elementos fundamentales, las reglas para las postulaciones, la propaganda, la participación de testigos, el voto en el exterior y el proceso de votación. Nada más y nada menos que todo lo que implica el proceso. La Comisión Nacional de Primarias publicó los reglamentos complementarios para la elección primaria, instrumentos que marcan las reglas del juego democrático en la elección del candidato o candidata unitario para el 2024. De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional, la inscripción de las candidaturas comenzará el 24 de mayo del 2023 y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que pudieran solicitar reconsideración. Los que aspiren a ser candidatos en las primarias deberán, entre otros requisitos, además de ser venezolanos sin ninguna otra nacionalidad, haber demostrado compromiso inequívoco por la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. La campaña política se llevará a cabo entre el 22 de agosto y el 20 de octubre, de acuerdo con la comisión, que podrá exigir a los candidatos presentar bajo juramento y por escrito un reporte periódico de los recursos financieros que perciban para la propaganda. La Comisión Nacional señala que para la participación de los venezolanos en el exterior ya inscritos en el registro electoral permanente para votar en el exterior y los que estando o no en el sistema actualicen sus datos para votar en las ciudades y localidades que tal fin disponga la Comisión Nacional de Primaria. Indica que en el exterior serán tomadas en cuenta principalmente las ciudades o localidades de mayor concentración de venezolanos, según los datos oficiales de las autoridades migratorias u otros organismos públicos de los respectivos países. Así que, voto en el exterior. Aproximadamente 72 ciudades del mundo. Aproximadamente 3 millones de venezolanos con derecho a la participación y se podrán inscribir, estén en el listado actual del Consejo Nacional Electoral o no lo estén. Y esa es una gran posibilidad para que los venezolanos puedan participar. Seguramente será un voto manual manejado por una Comisión Nacional de Primarias en el exterior y obviamente habrá centros de votación determinados en cada entidad, en cada ciudad del mundo que sea seleccionada para este proceso. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así este tercer segmento, segunda hora del programa en la tarde de hoy. Bueno, y lo hacemos con una excelente noticia. A mí me agrada cada vez que pasa esto. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud que hizo el gobierno de facto para que se le permitiera responder el informe de la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones que recogió cerca de 8.900 testimonios de víctimas
que apoyan la continuidad de la investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso. El informe transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. La sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento, añadieron los jueces. En la petición suscrita por el canciller Iván Gil, el régimen de facto pidió que se le otorgara un plazo hasta el 30 de mayo. Así, las autoridades del chavismo intentaron una vez más dilatar el proceso para evitar que se reanude la investigación. Pero el gobierno bolivariano, insistente, ahora condiciona la negociación de México a la suspensión del proceso en el tribunal por considerar que se trata de una persecución judicial. Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Provea señalaron que las personas que contribuyeron con la CPI alegan que el gobierno de facto de Nicolás Maduro no está dispuesto a investigar ni a juzgar los delitos que se habrían cometido por parte de autoridades estatales, fuerzas de seguridad y colectivos afectos a la revolución bolivariana. Indicaron que la CPI recibió el informe de los casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos. Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen a defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura. El informe de la sección para la participación de víctimas y las reparaciones no contiene informaciones que identifiquen a las víctimas y o cualquier persona u organización que haya participado en el proceso. Además, el gobierno de Venezuela no tendrá ni podrá tener acceso a los documentos presentados por las víctimas, aclaró Acceso a la Justicia. Así que, nanay, no te vistas que no va para la fiesta, así que otra derrota más del gobierno, del régimen de facto ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Bueno, Omar González, parlamentario de la Asamblea Nacional Legítima, señala que la detención del coronel Óscar Dávila, expresidente de Baribén y de PDVSA Industrial, fue ponderada como parte de la purga roja para sembrar terror dentro del oficialismo y de los militares. El dirigente liberal aseguró que Maduro le está enviando un mensaje bastante claro a todas las demás tendencias que se mueven dentro del chavismo. Desde Miraflores ya no solo están aplicando las técnicas de terror para paralizar la sociedad civil y sectores democráticos, sino que con la llamada lucha contra la corrupción le están advirtiendo a todo aquel que milita dentro del PSUV y ocupe un cargo alto dentro del régimen, sea civil o militar, que si no se alinean con él, terminarán presos. Omar González manifestó que el desmantelamiento previsto de la red política de Tarek El Aissami es parte de una estrategia superior que pretende ejercer el régimen de miedo a la usanza de Corea del Norte. El representante de 20 Venezuela calificó esta actitud como algo que revela el nerviosismo reinante y el temor entre sus filas del surgimiento de una rebelión en la granja en el seno oficialista. Por otra parte, Omar González dijo que el régimen socialista es el único culpable de los crueles tratos, ejecuciones y agresiones que están sufriendo migrantes venezolanos en el exterior. Hizo una referencia al ataque criminal donde fallecieron al menos 7 personas, más de una docena resultaron heridas, la mayoría venezolanos, después de que un hombre atropellara con un vehículo a un grupo de personas en una parada de autobuses de Brownsville, Texas, frente a un refugio para migrantes. También, hablando de migración, México se prepara para la recepción de un mayor flujo de migrantes por la situación del título 42 cuyos efectos van a finalizar esta semana. El albergue de la frontera norte de México se prepara ante el incremento del flujo migratorio de Ciudad Juárez, la frontera con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas. Se estima que se albergan más de 35,000 migrantes, con cientos de ellos que duermen en las calles y algunos que trabajan en la informalidad, limpiando vidrios o vendiendo dulces. Un ejemplo es la situación del refugio del Buen Samaritano, un refugio que en febrero pasado incrementó su capacidad de 50 a 180 personas ante la creciente presencia de migrantes. Es probable que se incrementen los flujos migratorios
esta situación se va a poner compleja y probablemente algunos grupos de criminales se aprovechen para acusarlos ilegalmente, expuso Juan Fierro, director del Buen Samaritano. Incertidumbre migratoria en México crece antes del fin del próximo jueves. El título 42, la medida que adoptó Donald Trump y que después continuó Biden para expulsar a los migrantes con el argumento de la pandemia de COVID, una declaración de emergencia que está por terminar en Estados Unidos. Tierra de Oro es otro de los albergues que esperan un mayor ingreso de migrantes esta semana, aunque los activistas no saben con certeza qué cambios habrá en las deportaciones en el territorio norteamericano. Hemos tenido la visita de la OIM. Aquí albergamos a 37 migrantes y nos estamos preparando para que nos digan cómo va a ser el proceso de cuando se elimine el título 42 y entre el 8, declaró Julia Luciana, encargada de este refugio. La sugerencia de los activistas es que la mejor forma de cruzar a los Estados Unidos es a través de la vía legal de la aplicación CBP One para conseguir una cita y solicitar asilo en dicho país, aunque los migrantes denuncian que tiene demasiadas fallas. Mi recomendación es que tengan paciencia para arreglar su situación migratoria, concluyó la entrevistada. Así que se mueve la frontera con fuerza. También en Brownsville se espera mayor presencia de venezolanos, en El Paso se espera mayor presencia de venezolanos y las autoridades norteamericanas han reforzado con militares, 1.500 para ser exacto, esta frontera para evitar nuevos pasos. Vamos a escuchar el reporte de Julie Pineda, nuestra corresponsal para la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela durante el día de hoy. Saludos a Alan Peralta, Carlos Uzcategui y a toda la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Cuerpo de bomberos de la ciudad de Caracas evitan que un hombre saltara de un piso alto cuando intentaba suicidarse. Este hecho ocurrió en el municipio Baruta. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos capitalinos acudieron ante el llamado que hicieron los vecinos cuando este ciudadano pretendía quitarse la vida lanzándose al vacío. Se pudo conocer que esta persona sufría de estados depresivos, motivo por el cual fue recluido en un centro de salud. En otra información tenemos que un muerto y 12 heridos es el resultado del accidente registrado en la población de Villa de Cura, en el estado Aragua. Según la información aportada por las autoridades policiales, el conductor del colectivo perdió el control del autobús y se volcó, teniendo como resultado una persona muerta y más de 12 heridos. Los heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales en los alrededores de la población de Villa de Cura, en el estado Aragua. Se inician las investigaciones pertinentes a fin de verificar la causa exacta de este fatal accidente. Para finalizar, tenemos que un grupo de mujeres mantienen azotado a los comerciantes y comercios del centro de Caracas, según lo denuncian usuarios a través de las redes sociales, quienes aseguran que un grupo de mujeres se dedican a hurtar en los establecimientos comerciales del centro de la ciudad capital, tales como los que están ubicados en la avenida Fuerzas Armadas, en la avenida Baral, en la avenida Lecuna y en la avenida México, así como en la Candelaria. Ante esta situación, autoridades policiales han iniciado el rastreo de dichas delincuentes y se espera que en las próximas horas se proceda a la captura de las mismas. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Julie Pineda desde Caracas, centro del país, también en la cobertura del sur y parte de Oriente. Nueva corresponsal de Siempre Venezuela, como siempre trayéndonos sobre la mejor información. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el último segmento del programa, el último pedacito de la torta de esta de 4 pedazos que compone Siempre Venezuela en su edición meridiana.
Como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información. Bueno, la policía de Brownsville, en Texas, acusó a un hombre de 8 cargos de homicidio involuntario durante el día de hoy, un día después de que arrollara con su camioneta a más de una docena de migrantes venezolanos y 7 de ellos, más otra persona, murieran. Félix Sauceda, jefe policial de la localidad texana, dijo que aún investigan si el hombre actuó de forma intencional, aunque sospecha que perdió el control de la camioneta Range Rover de color gris después de que pasó por alto una luz roja en un semáforo. En rueda de prensa, el funcionario detalló que el hombre de origen hispano atropelló a 18 personas. De ellas, 7 murieron en la parada de autobús donde se registró el accidente y una de ellas tras recibir atención médica en un hospital de la localidad. Confirmó que 7 de los 8 fallecidos son venezolanos, que estaban sentados en una parada de autobús en las afueras del refugio Centro Obispo Enrique San Pedro Sanán. El lugar que regenta la Iglesia Católica atiende a personas en movilidad y tiene una capacidad de 12 personas. La Cancillería venezolana emitió un comunicado anoche para condenar el accidente y exigir a las autoridades una investigación exhaustiva al respecto. Llamó a descartar si era un discurso de odio el motivo del arrollamiento y emitió condolencias para las víctimas. Sauceda explicó hoy que aún no han identificado a los 7 migrantes fallecidos. El causante del arrollamiento se ha confirmado, se llama George Álvarez. Es un hombre de origen mexicano, tiene 34 años de edad. El jefe de policía de Brownsville dijo que tenía un amplio expediente criminal. Entre ellos mencionó 2 cargos por asalto agravado con arma mortal, ataque a un anciano, agresiones contra miembros de su familia y servidores públicos, entre otros. Sauceda mencionó que también tiene cargos por robo de vehículos, conducir ebrio, evadir una detención, posesión de marihuana y otros 8 cargos de homicidio o involuntario que se le suman ahora. Álvarez también se lo acusaron de 10 cargos por asalto agravado con un arma mortal y las autoridades fijaron una fianza de $3,6 millones. Lo que uno no entiende es cómo una persona con este historial esté todavía por las calles. Es una fichita, una mala ficha, como decimos aquí en Venezuela. El causante de estas muertes innecesarias de venezolanos en un accidente hasta ahora. No se sabe qué pasó allí, si hubo falla mecánica según las autoridades, pero eso se está investigando. Pero el hombre no debería estar en libertad. Con ese expediente no debería haber estado en libertad. Bueno, Tomás Guanipa asegura que un acuerdo político es el que puede sacar a Venezuela de la situación que actualmente se vive. Tomás Guanipa aseguró que el encuentro de países organizado por Colombia regresó a Venezuela a la agenda internacional y demostró que el mundo está consciente de la grave crisis que hay en el país y que esta debe ser resuelta por los venezolanos con la atención de la comunidad internacional de manera integral y progresiva, pero de forma urgente. En México hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos a pesar de las diferencias y hemos logrado acuerdos importantes, un fondo administrado por las Naciones Unidas, no por el gobierno de Maduro, que permite invertir recursos para rescatar el sistema eléctrico, el servicio de agua, mejorar la infraestructura educativa, tener mejores hospitales, pero cuando vamos a entrar a hablar del tema político, que son los derechos humanos, que es la libertad de los presos políticos, que es el tema de las condiciones electorales, que es la única forma de lograr la normalización económica y mejorar la calidad de vida de los venezolanos, el gobierno de facto se para. Explicó el también dirigente nacional de Primero Justicia, quien llamó a otra parte a reflexionar y a volver al proceso facilitado por Noruega. Reitero la disposición de la delegación de la plataforma unitaria a sentarse nuevamente cuando sea en la mesa de México para atender y resolver los problemas que enfrentan los venezolanos y mejorar su calidad de vida. Es la situación entonces que se señala por parte de Tomás Guanipa en relación a este tema. También el diputado por el estado Zulia, Eduardo Labrador, ha ratificado que la crisis eléctrica de la entidad es el resultado de la ineficiencia, de la corrupción y el abandono por parte del régimen de facto. Veamos. Hoy 7 de mayo del 2023, en el 2019 esta subestación en el estado Zulia, en la carretera La Cañada del municipio que colinda con San Francisco y La Cañada, explotó esta subestación. La ineficiencia de un gobierno que se roba los recursos de los zulianos y de los venezolanos no invierte los recursos en el sistema eléctrico. Hoy tenemos racionamientos en el sur del lago de más de 9 y 10 horas. Y en las ciudades principales, Maracaibo y San Francisco,
de más de 6 y 7 horas también de racionamiento. El pueblo zuliano le exige al gobierno nacional que invierta los recursos en el sistema eléctrico y que, por supuesto, le dé la posibilidad que todos y cada uno de nosotros podamos tener un servicio digno, porque hoy nos quieren decir borrón y seguir ellos robando. No vamos a pagar el servicio hasta tanto no nos presten un servicio eficiente y que podamos todos y cada uno de los venezolanos disfrutar de lo que es nuestro. De tal manera que le exigimos, como diputados del Consejo Legislativo, que inviertan los recursos en las subestaciones y en las estaciones de servicio eléctrico en el Estado Zulia. Bueno, en Zulia, como otras regiones del país, exigiendo calidad de los servicios públicos y especialmente el de la electricidad. Vean esto, oído y ojo, miren lo que están preparando. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional Ilegítima, dijo que en los próximos días propondrán ante el Parlamento una ley de impuesto al patrimonio, la cual exigirá que se registren los bienes de los venezolanos que tengan bienes en el exterior, en cualquier parte del mundo. Vamos a promover el que se considere una ley al impuesto al patrimonio, que más que establecer un importante mecanismo para recaudar recursos adicionales, sea registrar el patrimonio de los venezolanos en cualquier parte del mundo. Aseguró que en otros países como Estados Unidos se implementan leyes similares, como alicuotas establecidas son bajísimas y no tienen un impacto importante sobre las empresas. Eso dice él. El deber formal es que se registren los bienes en cualquier parte del mundo que los venezolanos tienen. Explicó que esta propuesta complementaria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, una legislación que pretende ayudar a conocer los bienes obtenidos ilícitamente en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos y en Europa esto es absolutamente normal, incluso bajo el concepto de renta global. Hasta el último centavo que tú recibas en cualquier parte del mundo tienes que declararlo. El primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional comentó que esta legislación también debería permitir que los bienes obtenidos de forma ilícita pasen a disposición del Estado y sean utilizados para atender urgencias que tengan en el país. Dos problemas. Uno, el chavismo no se ha caracterizado precisamente por respetar la propiedad privada y mucho menos atacar bienes de la corrupción en el país. Por lo tanto, ahora pretenden atacar bienes producto de la corrupción en otros países y por lo tanto ahora por carambola quieren imponerle un impuesto a usted que como venezolano ha hecho trabajo, ha hecho sacrificio para tener patrimonio en el exterior, en este exilio forzado al cual nos ha sometido el régimen de facto. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a dar y pagar un impuesto a un gobierno voraz, incapaz, corrupto e ineficiente que pretende perseguir su patrimonio incluso en el exterior? Ya veo que si esta ley se impone, habrán renuncias masivas a la nacionalidad venezolana por esta circunstancia. Este gobierno no sabe qué hacer para sacarle plata a la gente, para robar a la gente. Ahora se inventaron esta película de una ley para pechar el patrimonio de los venezolanos en el exterior. ¡Qué barbaridad! Bueno, increíble pero cierto. Hoy se hizo una protesta ante la Defensoría del Pueblo, como le dicen, y los empleados de la Defensoría del Pueblo afirmaron que desconocían el porqué de las peticiones y reclamos de distintos grupos de trabajadores públicos, a pesar de que ellos lo han hecho durante meses a través de protestas, muchas de ellas frente a la misma sede principal de la entidad, siendo la última el día de hoy. Así que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo no saben por qué la gente está protestando. La gente se los tiene que recordar. Por lo visto, los trabajadores de la Defensoría no ven noticias, no tienen Twitter ni nada. Se burló una de las trabajadoras del sector educativo. Aseguraron que harán lo posible para lograr que los voceros sindicales se puedan reunir con el defensor del puesto, Alfredo Ruiz Angulo, que por cierto ha tenido muy baja participación en todo este proceso de protestas sociales como lo ha tenido en otras situaciones del país. Y sí se pronunció sobre el caso de los funcionarios del régimen de facto que fueron detenidos por el tema de la corrupción. Sobre eso sí se pronunció. Los trabajadores aseguraron que se mantendrán en la calle, por lo que el próximo lunes 15 de mayo protestarán frente a la sede de la Defensoría,
donde exigirán respuesta al acta entregada y señalaron, van a aprovechar la oportunidad para informarle a los trabajadores de la Defensoría del Pueblo por qué están protestando en Venezuela. Qué bárbaro. Antes de despedir la edición, debo comentarles que continúa la protesta de las ollas vacías, una protesta hecha por trabajadores jubilados y pensionados venezolanos al frente de la Contraloría General de la Nación y al frente de la Defensoría General de la República. Esta protesta, encabezada por diversas organizaciones que han venido manifestando en la calle, señala que es la continuidad de todo el ciclo de protestas exigiendo dignificación salarial, respeto a los trabajadores, a las contrataciones colectivas y sobre todo a los regímenes de jubilados y pensionados. Las protestas continuarán y no van a cesar, no van a abandonar la calle, según lo han dicho diversos representantes de estas organizaciones en la protesta del día de hoy. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Sin antes invitarles para que estén pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela, como la que vamos a tener esta tarde de 4 a 6, en los mismos canales, en los mismos horarios. Llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Es un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Pedimos entonces, hasta la tarde, que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.